Buen día, hoy vamos a hablar de la regla de 3 simple inversa. Una regla de 3 simple inversa es una relación de proporcionalidad inversa entre magnitudes. Esto significa que si una de las magnitudes crece, la otra decrece. Del mismo modo, si una magnitud se hace más pequeña, la otra se hará más grande, es decir, se comportan de forma contraria. Vamos a ver esto qué significa. Significa que tenemos dos magnitudes asociadas, por ejemplo, velocidad la vamos a asociar con el tiempo en recorrer una distancia. Si yo voy a una velocidad de 20 metros, por ejemplo, por hora, y me tardo en recorrer cierta distancia 2 horas, obviamente, si crezco la velocidad, si la aumento, ahora voy a 20 metros por hora, ya no me voy a tardar 2 horas en recorrer la distancia, sino me voy a tardar 1 hora. Observen que aquí la velocidad creció, pero si la velocidad crece, el tiempo en recorrer mi distancia determinada disminuye, se hace más pequeña. Eso significa que son inversamente proporcionales, porque si uno crece, el otro se hizo más pequeño. Del mismo modo, si en lugar de ahora yo voy a 20 metros por hora nuevamente y recorro la distancia que yo deseo en 2 horas, y ahora lo que hago es que disminuyo mi velocidad a 10 metros por hora, pues entonces ahora me voy a tardar 4 horas en recorrer la distancia. Esto es, vean que si la velocidad disminuye, el tiempo en recorrer mi distancia va a crecer. Este se hizo más pequeña, esto creció. Entonces, si uno se comporta de un modo, la otra magnitud hace lo contrario. Esto significa que debemos usar nuestra regla de 3 inversa para resolver este tipo de problemas. Hagámoslo a través de problemas. Tenemos aquí el problema número 1, que dice: si un tanque de agua se llena en 7 horas usando 3 llaves, ¿en cuánto tiempo se llenará si usamos 9 llaves? Primero tenemos que identificar las magnitudes involucradas en el problema. Aquí tenemos horas contra llaves. Tenemos horas contra llaves. Vamos a establecer nuestra regla de 3. Dice, un tanque de agua se llena en 7 horas si usamos 3 llaves. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Nos preguntan el tiempo. El tiempo va en las horas. ¿En cuánto tiempo se llenará si usamos 9 llaves? No olviden acomodar las magnitudes del mismo tipo de un lado y del mismo tipo del otro. Ahora, vamos a analizar este problema para ver si las magnitudes son directas o inversas. Son directas si al crecer una la otra crece, e inversas si se comportan en forma contraria. Obviamente, entre más llaves utilicemos para llenar un tanque, pues menos tiempo tardaremos en llenarlos porque le entrará más agua. Así que este problema es de proporcionalidad inversa. Vamos a usar la regla de 3 simple pero inversa. Y para esto lo único que tenemos que hacer es que ahora los lados se multiplican y el resultado se divide, con el de abajo. Se va a dividir. Entonces tendríamos que el resultado sería x igual a 7 por 3 entre 9. 7 por 3 son 21 entre 9 y nos quedaría, estamos hablando de horas, 2.33 horas. ¿Sí? Entonces, en la regla de 3 simple inversa, las líneas se multiplican y el lado
va a dividir. La línea multiplica y el lado divide. Vamos a verlo en forma genérica. Si yo tenemos magnitudes asociadas, ¿sí?, y buscamos una cuarta magnitud en relación con las anteriores, y la relación es inversa, es decir, si una crece, la otra se hace más pequeña o viceversa. Para resolverla, las líneas se multiplican y esto lo vamos a dividir entre el lado. O sea que X sería igual a por B y el resultado lo dividiríamos entre C. Así es como se resuelve una regla de 3 inversa. Lo estamos haciendo directamente con el esquema, no usando nuestras razones, es directamente con el esquema. Hagamos un nuevo problema, un problema 2. Dice: si 3 albañiles construyen una barda en 7 días, ¿en cuántos días la construirán 5 albañiles? Nuevamente, primero identificamos, mejor dicho, las magnitudes involucradas. Tenemos albañiles contra días. Vamos a establecer albañil contra días. Una vez que tenemos identificadas nuestras magnitudes, acomodamos nuestros datos. 3 albañiles se tardan 7 días en construir una barda. Dice en cuántos días. Los días no los conocemos. La construirán 5 albañiles. Debe ir albañiles con albañiles, días con días. Hemos establecido nuestra regla de 3. Ahora vamos a verificar si es inversa o directa proporcional. Obviamente, entre más albañiles tengamos, menos días nos vamos a tardar en construir una barda. Eso quiere decir que nuestra proporcionalidad es inversa. Así que para resolver esta regla de 3 simple, vamos a multiplicar la línea y ese resultado lo vamos a dividir con el lado, quedándonos X igual a 7, 3, y el resultado lo vamos a dividir entre 5 y nos quedaría 7 por 3, 21, entre 5, esto sería igual a 4.2 días, y hemos resuelto nuestro problema. Entonces, igual que en la regla de 3 simple directa, primero tenemos que identificar las magnitudes, escribir nuestros valores en las magnitudes que le correspondan, determinar si el problema es de proporcionalidad directa o inversa, y si es inversa, se multiplican los lados, en la línea, perdón, se multiplican en línea y se divide entre el lado ese resultado. Así es como se utiliza la regla de 3 inversa directamente. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consultarla con sus profesores.